Hola amigos, hoy es viernes de lechuza, bienvenidos a nuestro canal. Por cierto, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que se enteren de todos los videos que subamos. Sin más preámbulos, empecemos. El día de hoy vamos a comenzar hablando un poco sobre lo que les comentamos anteriormente en nuestro IGTV, que lo pueden encontrar en nuestro Instagram, @lechuzaarg. Es súper importante que conozcamos muy bien la gramática del español y sus elementos. Para comenzar tenemos que preguntarnos, ¿cuáles son los elementos que componen una oración en español? Y seguramente estás pensando en sujeto, verbo y predicado. Y sí, de manera genérica, eso es lo que compone una oración, pero vamos a verlo un poco en profundidad. En una oración completa podemos encontrar elementos como artículo, sustantivo, pronombres, verbos, adjetivos, adverbios, conjunciones, preposiciones e interjecciones. Y ya sé lo que debes estar pensando. Jocelyn, me vas a volver loco. Pero no, vamos a verlos uno a uno y verás que lo usas todos los días, pero no te das cuenta. El artículo es una palabra que acompaña al sustantivo y lo concuerda en género y número. Existen dos tipos de artículos, los determinados o los indeterminados. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros podemos hacer referencia a un sustantivo de manera concreta o de manera abstracta. Es decir, si yo quiero resaltar un objeto del resto, voy a usar un artículo definitorio. Por ejemplo, el o la. En una oración sería algo como el libro. Eso lo destaca de cualquier otro libro. Estoy hablando de ese precisamente. Ahora, si yo digo un libro, puedo referirme a cualquiera. Entonces, esa es la diferencia entre un artículo determinativo y un artículo indeterminativo. El segundo elemento son los sustantivos, que pueden dividirse entre propios o comunes y pueden ser concretos o abstractos. Un ejemplo de un sustantivo propio es un nombre, por ejemplo, Jocelyn, porque define a una persona en particular. Los sustantivos comunes pueden ser palabras que utilizamos para referirnos a cualquier objeto, como silla. También tenemos ejemplos de sustantivos concretos o abstractos. Los concretos justamente son cualquier objeto que podemos tocar, que son tangibles, y los abstractos son conceptos que entendemos en una sociedad. Por ejemplo, paz, amor, justicia. El tercer elemento son los pronombres, cuyo referente no es siempre el mismo, porque va a variar dependiendo del contexto. Por ejemplo, yo, tú, él, ella, nosotros. Esas palabritas van a depender de un contexto para poder entender cuál es el referente. En este caso, si yo digo yo está sustituyendo mi nombre, pero si lo dices tú, va a sustituir tu nombre. El cuarto elemento es uno de los más importantes, que es el verbo. ¿Y qué es un verbo? Es toda acción que realizamos los sujetos de una oración. Mayormente estas palabras terminan en ar, ir. Ejemplo de un verbo: amar, correr, reír. El quinto elemento son los adjetivos, que son palabras que acompañan al sustantivo para otorgarle características. Algunos ejemplos: bella, inteligente, alta, etc. Entonces, si nosotros utilizamos estas palabras con un sustantivo, no vamos a hablar de cualquier persona, sino que le vamos a otorgar una característica a nuestro sustantivo. Okay. El siguiente elemento es el adverbio. Estas son palabras que acompañan al verbo, al adjetivo o a otro adverbio para agregarle alguna característica.
Estas pueden ser de modo, de cantidad, de lugar, de tiempo, entre otros. Algunos de los ejemplos son bien, mucho. El siguiente elemento son las preposiciones. Estas son palabras invariables, es decir, que no poseen ni género ni número y que generalmente están en una oración para anteceder al complemento. Seguimos con las conjunciones, que son palabras que se utilizan en una oración para conectar ideas. Podemos hacer contraste, podemos agregar información utilizando estas palabras cortitas. Algunos ejemplos son y, o, pero, entre otras. Y por último tenemos las interjecciones, que son palabras que utilizamos para expresar emociones, de rechazo, de asco, de alegría, de miedo. Algunas de ellas son uy, hola, ja, hurra, ey, entre otras. A continuación vamos a ver cómo todos estos elementos que les acabo de mencionar trabajan juntos en una oración. Hey, la chica alta de allá baila muy bien, pero yo bailo mejor. Una vez que tenemos visualizados todos los elementos que conforman una oración en español, vamos a ver un poco las diferencias entre estos dos idiomas. No son todas, pero son las más importantes. En primer lugar, tenemos que los sustantivos en español trabajan con género, es decir, les asignamos si son femeninos o si son masculinos, mientras que esto no sucede en inglés. En español nosotros podemos decir el libro, la silla y funciona perfecto, pero en inglés usamos una sola palabra para ambos sustantivos. The book, the door. La segunda diferencia entre el español y el inglés es que en español los sustantivos van seguidos de los adjetivos, mientras que en inglés se utiliza en primer lugar los adjetivos y luego los sustantivos. Un ejemplo de esto es que en español decimos la chica alta, mientras que en inglés decimos the tall girl. Hay una anteposición del adjetivo. Otra de las diferencias es que en español trabajamos con doble negación, mientras que esto no se permite en inglés. Por ejemplo, podemos decir en español no hay nadie, y está perfecto, mientras que en inglés debemos evitar esta doble negación y decir there is nobody. Es incorrecto decir there is not nobody porque implica una doble negación, lo cual sería redundante. Otra de las diferencias es que en español tenemos muchísimas conjugaciones verbales, lo cual convierte este idioma en uno de los más difíciles para aprenderlos. Pero nos facilita el camino ya que en inglés tenemos mucha facilidad debido a la existencia y al uso de los auxiliares, verbos auxiliares. Entonces, mientras que los aprendientes del español tienen que memorizar cada una de las conjugaciones, dependiendo de los tiempos y de los pronombres a los cuales están conjugados los verbos, en inglés, solamente necesitamos saber cuál es el auxiliar correspondiente al tiempo verbal. El siguiente punto que vamos a conversar es la importancia de los sujetos, ¿sí? En español podemos hacer uso del sujeto tácito. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente tenemos que mencionar al sujeto por lo que les comentaba anteriormente, ya que tenemos un montón de conjugaciones de un solo verbo. Esto nos permite desprendernos del sujeto porque el verbo nos va a decir en qué momento estamos hablando y para qué sujeto estamos hablando. Esto quiere decir que yo puedo decir bailo y se sobreentiende que yo bailo, no necesito utilizar yo. O puedo decir también vienes y no tengo que decir tú vienes, ¿se entiende? Y en inglés sí es súper importante utilizar el sujeto, porque justamente como utilizamos los auxiliares, necesitamos sí o sí colocar el sujeto para saber de quién estamos hablando. Por ejemplo, I go, you go. Si yo solamente digo go, no voy a saber de quién o quién realiza la acción. Entonces es súper importante que en una oración en inglés se coloque el sujeto. Y por último, y esto nos va a conducir a nuestro siguiente video, es que el español se lee fonéticamente igual a cómo se escribe. Mientras que en inglés
podemos tener una palabra que podemos saber escribir, pero no sabemos cómo pronunciarla. ¿Por qué? Porque existen múltiples sonidos de un mismo fonema. Entonces, no todas las palabras se leen exactamente igual a cómo se escriben en inglés. Por ejemplo, en español decimos puerta. Se escribe puerta, se pronuncia puerta. Mientras que en inglés decimos, por ejemplo, beautiful, se escribe B-A-U-T-ful, mientras que se pronuncia beautiful. Y es allí donde vamos a conversar un poco más en nuestro próximo video. Y con esto cerramos nuestro primer video, invitándolos siempre a estar pendientes de nuestras redes sociales. Recuerden que les vamos a dejar colgado en Instagram la información para que tengan el material del que vamos a estar conversando en estas clases de YouTube. Los invitamos también a seguirnos en TikTok, en Facebook. Activen la campanita para que se les notifique cuando tengamos nuevo video. Y recuerden que si quieren aprender inglés, let's just it.